Muy buenas tardes, los saluda Sherman Samaniego, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Informe de Evaluación de Riesgo como Instrumento de GRD del curso de formación en Evaluación de Riesgo de Desastres originados por fenómenos naturales. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips de docente y descuentos exclusivos relacionados al curso. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Robert Carrillo Elizalde y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Informe de Evaluación de Riesgo como Instrumento de GRD a cargo de Robert Carrillo, a quien tengo el gusto de presentar. Robert Carrillo Elizalde, especialista en metodologías de evaluación de riesgo de desastres originados por peligros naturales en el CENEPRED. Fue analista de investigación en el Instituto Geofísico del Perú, con experiencia en cartografiado, geológico, geomorfológico y geodinámico, geotécnica, caracterización geotécnica para presas y gestión de riesgo de desastres. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Profesor Robert, no lo logramos escuchar. Su micrófono está desactivado. Sí, disculpen, sí, ya me había dado cuenta. Ahora sí, adelante, profesor. Ok, bien, muchas gracias por la presentación y de igual forma por la invitación. Me parece increíble y bastante importante que se organicen este tipo de eventos para difundir instrumentos relacionados a la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Ya vamos a ver cuál es la importancia de tocar estos temas, sobre todo en nuestro territorio, ¿no? El país peruano está expuesto a una serie de peligros naturales y de ahí deriva la importancia, ¿no?, de estar preparados en el tema de la gestión del riesgo de desastres. Les felicito y les agradezco a cada uno de ustedes por estar presentes en este tema muy importante que vamos a desarrollar ahora, ¿ok? Un segundo, voy a proyectar mi pantalla. Ahora sí. Bien. Como les mencioné antes, es muy importante en primera instancia hablar de lo que son los peligros naturales dentro del contexto de nuestro territorio, ¿no? Primero es importante entender que la Tierra se encuentra en constante evolución, ¿no? Es natural y forma parte de su desarrollo, ¿no? Muestra de ello es que desde los inicios, ¿no?, más o menos hace 225 millones de años, nuestro planeta Tierra era un solo continente, era una sola porción de Tierra, podría indicársele, ¿no? Luego, con el pasar del tiempo, pues ha ido subdividiéndose. Como podemos ver, hace 135 millones de años se subdividió en dos porciones, la Eurasia y Gondwana. Luego, conforme iba pasando el tiempo, pues ha adquirido la configuración actual, en el cual tenemos las placas tectónicas actuales, que básicamente son porciones geográficas para entenderlo mejor, donde se ubican nuestros continentes, ¿no? Ahora, obviamente, para que se genere esta tectónica, hay una dinámica a lo largo de toda esta evolución y desarrollo del planeta de la Tierra, ¿no?, que ha conllevado a la configuración actual de nuestro planeta, y a la vez sigue habiendo, ¿no?, ciertos cambios, ciertos procesos dinámicos que atraviesa la Tierra. Por tanto, aquí les quiero indicar pues que es la parte más natural y forma parte del proceso que va a seguir constantemente, ¿no? Actualmente sigue este proceso evolutivo. Incluso estos procesos se dan en tiempos bastante largos, ¿no? Que son millones de años. En ese sentido, pues dentro de esta evolución que les estoy mencionando, pues hay una serie de cambios que se vienen dando en el planeta Tierra, ¿no? Y estas manifestaciones de estos procesos, ¿no?, se manifiestan en la parte más superficial con la ocurrencia de los denominados peligros naturales, ¿no? Como podemos ver allí en esta imagen, hay una serie de origen natural. Por ejemplo, tenemos tsunamis en la parte del océano. Tenemos movimientos en masa en la parte continental, pueden ser deslizamientos,
pueden ser flujo de detritos o huaicos, pueden ser derrumbes. En realidad hay una serie de eventos englobados dentro de la clasificación de movimientos en masa que es importante, ¿no? Que en conjunto con los tsunamis, con la actividad volcánica, entre otro tipo de eventos, nosotros podamos conocer, ¿no? Primero identificarlos, es importante que los identifiquemos, sepamos diferenciar cuál es el tipo de evento que se está presentando en nuestro territorio, ¿no? Luego de ello, muy importante, luego de la identificación, viene la caracterización, ¿no? Tratar de conocer la dinámica y el comportamiento de estos eventos y luego de ello, pues hay que ver a quiénes podrían afectar, a qué elementos, poblaciones, infraestructura, podría ser pública o privada. Entonces, es muy importante pues que nosotros tengamos ese conocimiento de la gestión del territorio para poder nosotros plantear ciertas medidas de solución ante la ocurrencia de estos eventos para minimizar los impactos generados, ¿no? Ahora, valga mencionar que no solamente dentro de estos procesos eh, hay, digamos, eventos negativos o adversos, también tenemos cuestiones positivas, ¿no? Dentro del territorio peruano y en el planeta Tierra en sí, tenemos una serie de recursos también, ¿no? Que debido a los procesos dinámicos que se dan, se van a generar, ¿no? Retomando el tema de los peligros también de origen natural, pues muchos de ellos se deben principalmente a la recurrencia de lluvias, ¿no? En nuestro territorio específicamente y a la actividad sísmica, ¿no? Que vamos a ver ahora más adelante. Aquí podemos ver en esta lámina que hay ciertos factores que van a influir en la fenomenología del territorio peruano. Se dividió en dos grupos, ¿no? El primer grupo son lo que son sismos y movimientos en masa, y el segundo grupo van a ser aquellos peligros que están relacionados o desencadenados, ¿no? U originados por precipitaciones, ¿no? O por lluvias. Eh, en cuanto al primer grupo, ¿no? Es muy importante tener en conocimiento que nuestro país, el territorio peruano, ¿no? Acá podemos verlo en la parte superior derecha, en este círculo azul, se ubica dentro de la zona del Cinturón del Fuego del Pacífico, ¿no? ¿A qué se debe esta denominación? Podemos apreciar en esta imagen que aquí se ve una serie de puntos rojos que son una serie de actividad sísmica, son sismos, ¿no? Son epicentros de los sismos que se han venido registrando en este lugar, ¿no? Y además, ¿no? En esta zona denominada Cinturón del Fuego del Pacífico, que es esta especie de herradura que más o menos va de Sudamérica hasta Australia, también hay actividad volcánica, ¿no? Tenemos actividad sísmica y volcánica, por tanto de ahí deriva su nombre, Cinturón del Fuego del Pacífico, ¿no? Cabe mencionar que en esta zona se dice que ocurre el 90% de sismos de todo el planeta, ¿no? Para tener una idea de cuán dinámica es esta zona, ¿no? Y también concentra la mayor cantidad de volcanes a, a nivel de todo el planeta Tierra, ¿no? Además, estas estrellitas que podemos ver aquí, ¿no? Que tienen distinto tamaño, indican que en este lugar ha ocurrido los sismos de mayor magnitud, sismos de magnitud hasta 9, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, en Chile, en 1960, ¿no? Entonces, eh, podemos ver en ese contexto que nuestro territorio está expuesto a la actividad sísmica, ¿no? Debido a que está en el cinturón del fuego del Pacífico. Además, nosotros tenemos un modelo tectónico, ¿no? Debido a que todas las placas tectónicas están en movimiento, ¿no? Debido a las fuerzas de convección que hay en el interior de la Tierra, y esos movimientos pues van a ser diferentes en los distintos lugares del planeta Tierra. Para nuestro caso, acá podemos ver en la imagen de la izquierda, es un modelo de subducción en el cual hay dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas o dos esfuerzos que van a viajar en el mismo sentido. Tenemos aquí una placa oceánica, que es el Océano Pacífico, la placa de Nazca, y la placa sudamericana, la placa continental, que es donde nosotros nos ubicamos. Entonces, estas dos placas están viajando en el mismo sentido, se están encontrando. Y al encontrarse, pues, esta placa oceánica, se dice que es de mayor densidad, mayor peso, está ingresando debajo de la continental. Y producto de ese ingreso debajo de la continental, a lo cual le llamamos modelo de subducción, es que se genera
la actividad sísmica, por ejemplo, producto de ese choque de placas van a haber sismos superficiales, intermedios o profundos, va a haber la actividad volcánica, y además va a haber la generación de la cadena de montañas más importante de nuestro territorio, que en este caso es la cordillera de los Andes, ¿no? Que influye mucho en el relieve que tenemos, ¿no? Y debido a ello tenemos pisos altitudinales muy variables, ¿no? Tenemos desde costa, sierra y selva, ¿no? En realidad somos muy privilegiados, pero también, como les mencioné antes, en este territorio también se dan, o bueno, forma parte de la evolución natural la ocurrencia de los periodos naturales, ¿no? Por el segundo grupo, en este caso de los peligros generados por lo que son precipitaciones, en este caso vamos a tener que nosotros en este caso, bueno, la cordillera de los Andes también influye mucho porque de cierta forma va a contribuir en la dirección y en la intensidad de los vientos, ¿no? Las corrientes, la corriente peruana, ¿no? Que es una corriente de aguas cálidas que viaja a lo largo de la costa, también influye en la generación de las precipitaciones, ¿no? Y tanto es así que nosotros, se dice que tenemos 28 de los 32 tipos de clima del mundo, ¿no? Somos muy privilegiados, vuelvo a repetir, que tenemos bastante diversidad, ¿no? Pero, como les mencioné antes, producto de esta evolución también tenemos los peligros naturales, ¿no? En este mapa podemos ver una síntesis, ¿no? A una escala bastante amplia que elaboró Predes, y podemos ver las zonas que son afectadas por los distintos peligros, ¿no? En este caso tenemos actividad sísmica, podemos ver en el mapita esas líneas achuradas en vertical, ¿no? En la parte norte, en la parte sur, en la parte central. Eh, Podemos ver de repente zonas afectadas por inundaciones, la parte verde, prácticamente se ubica en toda la parte en la costa del territorio peruano, ¿no? Sobre todo en la parte norte, ¿no? Donde sabemos que ocurre el fenómeno del Niño o el Niño costero. Y así podemos ver una serie de eventos de origen natural o peligro de origen natural que tienen cierta ocurrencia en nuestro territorio, ¿no? Lo celeste, por ejemplo, podemos ver las inundaciones en la zona de selva, ¿no? La zona de Loreto, la zona de San Martín, Huánuco. ¿Sí? Acá en esta lámina, ¿no? Algunas fotografías de algunos peligros de origen natural. Acá tenemos un flujo aluvional, podemos ver aquí una quebrada, ¿no? Que se ha activado eh, debido al incremento de las precipitaciones en la parte alta de la cuenca. Podemos ver en la parte superior, en el centro, un deslizamiento de tierra que se da cuando se moviliza material pendiente abajo. En la parte superior derecha tenemos un evento de licuación de suelos, que es un efecto que se da ante la ocurrencia de un sismo en suelos arenosos que se encuentran saturados. Es decir, tenemos una arena suelta, como una arena de playa, imaginémonos, o una arena eólica, y que se encuentra saturada, es decir, con presencia de agua, ¿no? Debido a la vibración que va a generar el sismo, pues los materiales se van a reacomodar y van a generar este fenómeno, ¿no? Denominado licuación de suelos. Como podemos ver allí, se genera una especie le llamamos volcán de arena a esto. Consiste en que hay un cambio de estado. Si tenemos el suelo en estado sólido con presencia de líquido y debido al sacudimiento, pues sale hacia la superficie, ¿no? Llevando parte del material arenoso dentro del material fluido, ¿no? Y si nos imaginamos una vivienda cuya cimentación se ubica sobre este tipo de suelos, pues de hecho va a ser afectada, ¿no? En la parte inferior del lado izquierdo vemos un deslizamiento de tierra, ¿no? Ahí vemos una ladera. En la parte baja vemos una vía de acceso, pues que probablemente va a ser afectada ante la activación de este fenómeno, ¿no? En la parte central, ¿no? En la parte inferior, vemos ahí un derrumbe, vemos una ladera conformada por materiales inestables, que ante la vibración pues va a generar que los materiales sueltos se desprendan pendiente abajo también, ¿no? Aquí afectando en este caso un canal de irrigación. Y finalmente en la parte inferior del lado derecho podemos ver en este caso el desborde del río Piura, ¿no? Del año 2017, cuando se presentó lo que es el evento El Niño Costero, ¿no? Y podemos ver allí cómo afectó parte de la zona urbana, ¿no? Del margen derecho al menos se aprecia en la imagen, ¿no?
En resumen, ¿no? Bueno, aquí he utilizado la base del INDECI, ¿no? En el cual indica bueno, muestra el reporte de emergencias a nivel nacional, ¿no? En el mapa del lado izquierdo se ha ploteado todos los puntos correspondientes al periodo 2003-2008, y en el lado derecho se ha hecho un gráfico, ¿no? En el cual podemos ver que de los peligros de origen natural, de mayor recurrencia tenemos las heladas, con 7.300 eventos reportados, ¿no? Luego tenemos las inundaciones, con 4.000. A continuación los deslizamientos, los huaicos o flujo de detritos, como le conocemos, ¿no? Son sinónimos, bueno, nos referimos al mismo tipo de evento, ¿no? Y los derrumbes entre los principales tipos de eventos, ¿no? Al menos estos son los eventos reportados a nivel nacional, como les indico, ¿no? Y ahí podríamos ver todos los peligros que se presentan en función a su estadística, ¿no? Se dan cuenta cuán importante es conocer justamente sobre los peligros naturales, su ocurrencia, ¿no? Y sobre todo identificarlos. Es muy importante poder diferenciar entre uno y otro evento, porque ese es el punto de partida, la base, para luego poderlo caracterizar, evaluar, conocer su dinámica, su comportamiento, y al final poder determinar, pues, qué lugares va a afectar, ¿no? Qué elementos van a estar expuestos ante la ocurrencia de este tipo de peligro de origen natural. Bien, les he comentado en un contexto general, ¿no? Eh, cuál sería el origen de los peligros naturales en nuestro territorio, por qué se generaría, cuáles son los factores que influyen, cuál es su importancia, pero no les he indicado la definición de lo que es un peligro, ¿no? Tomando como base, bueno, la ley 29664, que sabemos que es la que rige nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en vigencia, nos indica que es la probabilidad de que un fenómeno cualquiera que sea, cause o tenga un potencial de daño, ¿no? Y justamente si hablamos de peligros naturales, pues este peligro tiene que ser del mismo origen natural, ¿no? Que se va a presentar en un lugar específico, es decir, en un área, y va a presentar una cierta intensidad, cierta intensidad de daño hacia el elemento que va a estar expuesto, ¿no? Y justamente se va a presentar en un periodo de tiempo y frecuencia definidos, es decir, va a tener un escenario. En función al escenario que nosotros evaluemos, va a tener esta zona que va a ser afectada por un potencial daño, va a ser afectada en mayor o en menor intensidad, ¿no? Ahí podemos ver en la parte inferior la clasificación de los peligros. Vuelvo a repetir, en este caso tenemos dos grandes grupos: los peligros de origen natural, que es el objeto de estudio del día de hoy. Tenemos los peligros de geodinámica interna, externa, y los hidrometeorológicos y oceanográficos. Para el primer grupo, los de geodinámica interna, van a ser todos aquellos que tienen su origen en el interior de la Tierra, es decir, en el subsuelo. Como por ejemplo, la actividad sísmica, ¿no? La actividad sísmica, como lo vimos al inicio, ¿por qué? Debido a que hay un choque de placas, como por ejemplo si hablamos de sismos, en este caso de subducción, ¿no? La actividad volcánica también, ¿no? Es de geodinámica interna. En geodinámica externa van a ser todos aquellos peligros que se van a originar en la parte más externa o más superficial de la Tierra, que en este caso es la corteza, ¿no? Donde nosotros nos ubicamos. Ahí tenemos todos los movimientos en masa, como los deslizamientos, los flujos, los derrumbes. eh, y finalmente tenemos los peligros hidrometeorológicos y oceanográficos, que son un grupo bastante eh, amplio, ¿no? Acá tenemos las inundaciones. Ahí en inundaciones también tenemos tipo de inundaciones. Hay inundaciones fluviales, cuando se desborda un río, por ejemplo. Inundaciones pluviales, ¿no? Cuando el agua se acumula en zonas de depresión. Y tenemos otro tipo de eventos que vamos a ver un poco más adelante. Y luego tenemos los peligros inducidos, ¿no? Por acción humana, como en este caso los peligros biológicos, los físicos y los químicos. De ellos, por ejemplo, el peligro biológico, ¿no? El actual que estamos viviendo, por ejemplo, el COVID es uno de ellos, ¿no? Tenemos también el dengue, el chikungunya, algunos ejemplos que podemos nombrar dentro de los peligros biológicos. Acá hay una clasificación, ¿no? Tomada del CENEPREC del 2014,
un poco modificada, ¿no? En la cual se ha tratado de resumir la mayor cantidad de peligros de origen natural según su clasificación, ¿no? Por peligro de geodinámica interna, geodinámica externa y los hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Déjenme comentarles que en el territorio peruano se presentan casi, a ver, más o menos entre el 90 al 95% de peligros de toda la Tierra. Los únicos que no tenemos es los huracanes, los tornados que se dan en Centroamérica y en Norteamérica, ¿no? ¿Debido a qué? Se podría decir que la cordillera de los Andes, que es esta cadena de montañas, sería uno de los causas, ¿no? Que va a influir en que no se presenten estos eventos en nuestro territorio, debido a que es una barrera natural que de cierta forma nos está cubriendo, ¿no? De estos tipos de eventos. Ahí podemos ver en geodinámica interna, ya les he mencionado los sismos, los tsunamis, que el tsunami generalmente es una consecuencia de un evento sísmico, ¿no? Obviamente si el sismo tiene epicentro en el Océano Pacífico, ¿no? O en el mar. La licuación de suelos, lo que le mencionábamos antes, está ligado un poco a los tipos de suelos y que estén saturados, y ante un evento sísmico pues podría ocasionarlos. La actividad volcánica, muy importante en nuestro territorio, ¿no? Podemos ver allí que hay una serie en realidad de peligros dentro de la actividad volcánica. Solamente para recordarles, entre el año 2019 y 2020, recuerdan que, bueno, los volcanes en el territorio peruano se encuentran hacia el sur, y entre ellos tenemos el volcán Ubinas. Este volcán Ubinas, recuerdan que ha tenido erupciones constantes en los últimos años, es un volcán activo, y pues ha eyectado materiales, en este caso, e incluso hasta cenizas, y ahí ocurrió una dispersión de cenizas que se dice que llegó más o menos hasta Bolivia, Argentina, ¿no? Debido a la eh, activación de este volcán, ¿no? Geodinámica externa, tenemos ahí otra serie de peligros, los aludes que ocurren cuando hay desprendimiento de hielo en una zona de nevado, caída de rocas, derrumbes, volcamiento, los deslizamientos, los flujos también, que tiene una subclasificación bastante amplia, ¿no? Dependiendo del tipo de material que conforma el flujo movilizado, pues van a haber flujos de lodo, flujo de detritos, van a haber flujo seco, van a haber avalancha, ¿no? Es una serie, como les mencioné, de flujos, es una subclasificación bastante amplia. La reactación de suelos, ¿no? Que es un deslizamiento, bueno, es similar a un deslizamiento, pero en realidad es un movimiento muy lento e imperceptible. A diferencia del deslizamiento, no tiene un plano de falla, pero hay un movimiento en una zona de ladera que se encuentra sobre todo saturada y se da en suelos limosos o arcillosos, ¿no? En el tercer grupo de hidrometeorológicos y oceanográficos, vemos desde inundaciones, erosiones, lluvias intensas, oleajes, nevadas, olas de frío, incendios forestales, entre otros, ¿no? Ahí vamos a poder revisar con más detalle, ¿no? En esta lámina se trataba de sintetizar, ¿no? Los peligros principales que he mencionado, los de geodinámica interna les mencioné, tienen su origen en el interior. La actividad sísmica, ¿de dónde proviene? Proviene del subsuelo, de la parte interna de la Tierra. Los sismos, de igual forma, ahí podemos ver también deslizamientos en zonas de taludes, en zonas de ladera, ¿no? Que pueden generarse por actividad sísmica o por precipitaciones, es decir, por lluvias, o por la combinación de ambos, ¿no? En cuanto al segundo grupo de geodinámica, bueno, geodinámica externa les estaba mencionando deslizamientos. En cuanto al tercer grupo, hidrometeorológicos y oceanográficos, tenemos lo que son las inundaciones, acá podemos ver, ¿no? Aquí sí es muy importante, ¿no? Los ríos de igual forma tienen un proceso dinámico en los cuales de repente en unos 20, 30, 40 años no ocurren inundaciones debido a que no ha incrementado las lluvias y por ende el caudal del río, pero vuelvo a repetir, es un proceso dinámico, en cualquier momento va a volver a ocurrir esa lluvia intensa que va a dar lugar a que incremente el caudal y se desborde el río, ¿no? Entonces, ¿dónde viene el problema en realidad? Cuando hay población que se asienta en lugares aledaños al río, de repente una terraza baja o una zona inundable, y el río pues siempre va a recuperar su cauce, ¿no? Es un ciclo evolutivo. Y cuando éste quiera recuperar pues su cauce antiguo, obviamente va a afectar los elementos que van a estar ahí ubicados, ¿no? Entonces de ahí también deriva la importancia de conocer, ¿no?
los riesgos a los cuales están asociados el territorio donde nos ubicamos, ¿no? Bueno, el peligro biológico, aquí podríamos verlo de repente, malaria, dengue, entre otros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con plagas y epidemias. Bueno, tsunamis, ya también lo había mencionado, que se da en el Océano Pacífico y netamente se da por la ocurrencia de un sismo, generalmente, ¿no? Esa es la causa más recurrente. Bien, habiéndoles hablado un poco de los peligros de origen natural, cómo se generan, cuál es su clasificación, ¿no? Es importante, bueno, ya ir entrando en el tema de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? ¿Qué es la gestión del riesgo de desastres? ¿No? Esta información ha sido tomada del CENEPREC. Indica que es un proceso social. Si es un proceso social, participamos todos, ¿no? Desde el gobierno central, el gobierno regional, local, incluso hasta los pobladores, ¿no? Todos participamos en conjunto dentro de la gestión del riesgo de desastres. ¿Cuál es el fin de la gestión del riesgo de desastres? Es prevenir, reducir y controlar de forma permanente, ¿no? Los distintos factores de riesgo de desastre que puedan generarse en la sociedad, ¿no? Obviamente para ello hay que implementar una serie de procesos, ¿no? También hay que trabajar lo que es preparación y respuesta justamente cuando ya se presenta el riesgo, ¿no? Cuando ya ocurre. ¿Y cuál es el fin, pues, de implementar estos procesos o es la gestión del riesgo? El fin principal es proteger la vida, ¿no? La vida de la población, sobre todo, eso es lo principal, ¿no? Una vida humana tiene un valor incalculable y es muy importante, ¿no? Y también, pues, de cierta forma es asegurar, pues, ¿no? Las infraestructuras que pueden ser públicas o privadas, ¿no? Las inversiones también, ¿no? Que netamente van a servir para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, la gestión del riesgo de desastre se indica que para poderla desarrollar hay que aplicar la investigación científica, hay que hacer estudios de detalle, hay que buscar registro de informaciones, registro antecedentes, ¿no? De eventos pasados, entre otros. Toda información que nos va a permitir contribuir a conocer mejor los riesgos a los cuales está asociado nuestro territorio, ¿no? Va a ser una ventaja para nosotros, ¿no? De repente para hacer una buena distribución de nuestro territorio, un buen manejo, un buen uso, y va a ser importante incluirlo en nuestros planes de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, esta gestión del riesgo de desastres, ¿qué nos va a permitir como instrumento? Nos va a permitir justamente incorporar acciones, ¿no? En los distintos niveles de gobierno, ¿no? Con la finalidad de proteger la vida y el patrimonio, ¿no? Hablando un poco de los componentes de la gestión del riesgo de desastres, tenemos tres componentes, ¿no? La gestión prospectiva. ¿Qué es la gestión prospectiva? En este caso van a ser todas las acciones, ¿no? Que tienen como fin evitar la generación de un riesgo en el futuro, ¿no? La gestión correctiva, en este caso, van a ser todas aquellas acciones que nos van a permitir, en este caso, corregir, ¿no? Corregir un riesgo existente, ¿no? Y la gestión reactiva, en este caso van a ser todas las acciones que van a estar destinadas a enfrentar la ocurrencia de un determinado, bueno, desastre, ¿no? Cuando ya se genere, ya sea por un peligro inminente o sea por una materialización de riesgo, ¿no? Cabe mencionar que estos componentes de la gestión del riesgo de desastres tienen procesos y son eh, manejados o son incorporados o son regulados, en este caso por el CENEPREC para la gestión prospectiva y correctiva, mientras que la gestión reactiva es liderada por el INDECI, ¿no? Está bajo su asesoramiento técnico, ¿no? De cada uno de los representantes que he mencionado. Viendo un poco los instrumentos de la gestión del riesgo de desastres y nosotros basándonos en la evaluación del riesgo como instrumento de gestión del riesgo de desastres, pues hemos tomado la gestión prospectiva y correctiva. Para la gestión prospectiva tenemos dos procesos, el proceso de estimación y prevención. Como instrumento de estimación tenemos los informes de evaluación de riesgo, ¿no? Que ya vamos a ver que nos van a permitir identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades, finalmente zonificar los riesgos y con ello poder
implementar, identificar y luego implementar ciertas medidas de prevención y reducción, ¿no? El escenario de riesgo también es otro instrumento, ¿no? Que está dentro del proceso de estimación. Y como gestión correctiva, en este caso tenemos el proceso de reducción, que en conjunto con la prevención, como instrumento, tenemos los planes de prevención de riesgo de desastre, ¿no? Es decir, tenemos estos instrumentos, nos vamos a basar en el informe de evaluación de riesgo como instrumento de la gestión del riesgo de desastres. Cuando hablamos de él, vuelvo a repetir, estamos hablando del proceso de estimación dentro de la gestión prospectiva. Bien, entrando un poquito ya más al tema de interés del día de hoy, el informe de evaluación del riesgo. Déjenme comentarles que el informe de evaluación de riesgo es un instrumento o un procedimiento técnico que forma parte del análisis de riesgo. Aquí es muy importante que diferenciemos instrumentos. Análisis de riesgo, informe de evaluación de riesgo son totalmente distintos, son dos instrumentos diferentes, ¿no? El informe de evaluación de riesgo es un nivel inferior al análisis de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Que el análisis de riesgo contiene dos procesos más, que es manejo y comunicación de riesgo, mientras que el informe de evaluación, ¿no?, contempla lo que es identificación del peligro y su determinación, el análisis de la vulnerabilidad y la determinación del riesgo. Es decir, hasta ahí es informe de evaluación. Si le sumamos manejo y comunicación, ya estamos hablando de análisis de riesgo, ¿no? Por eso se dice que el informe de evaluación de riesgo forma parte del análisis de riesgo, es un componente, ¿no? Si le adicionamos, vuelvo a repetir, manejo y comunicación, ya estaríamos hablando de análisis de riesgo. En el gráfico de la parte inferior podemos ver, para poder en nosotros determinar el riesgo, primero tenemos que determinar el peligro, ¿no?, viendo un poco más el tema territorial, ¿no?, y analizar la vulnerabilidad, que en este caso consiste ya en evaluar la susceptibilidad o la predisposición que tiene el elemento expuesto a que sea afectado o dañado por la ocurrencia de ese peligro, ¿no? Cuando hablo de elemento expuesto me refiero a una vivienda, ¿no?, a un poblador, o puede ser cualquier tipo de infraestructura que va a estar dentro del ámbito de influencia de ese peligro, ¿ok? Bien, ahora para desarrollar las evaluaciones de riesgo se aplica cierta metodología, ¿no? Es el método multicriterio. ¿Qué quiere decir método multicriterio? Que analizamos diversas variables, ¿no?, para poder conocer un problema, ¿no?, caracterizarlo y finalmente llegar a alguna alternativa de solución, ¿no? Ese es un método multicriterio. En específico, el proceso de análisis jerárquico. ¿Qué quiere decir el proceso de análisis jerárquico? Que yo puedo desdoblar un problema en distintos subniveles hasta encontrar la solución, ¿no? Llevándolo o viéndolo en el gráfico de la izquierda parte superior, ¿no? Imagínense que aquel polígono que dice objetivo, de color verde, ese es nuestro problema, ¿no?, que queremos encontrar, que queremos hallar. Sin embargo, para estudiar ese problema, para analizarlo, pues podemos ver que hay un subnivel azul, ¿no? Probablemente acá van a haber tres variables, la variable A, B o C, que me van a permitir analizar ese objetivo, ¿no? Y luego para analizar cada una de estas variables de los polígonos azules, pues probablemente tengo que considerar otra información, que en este caso van a ser los polígonos celestes. Es decir, yo voy descomponiendo una estructura o un problema complejo, lo voy descomponiendo en distintos subniveles, ¿hasta qué? Hasta poder conocerlo, ¿no?, evaluarlo y finalmente encontrar una solución. ¿Ok? Esa es la metodología que se aplica, el método multicriterio. Ahora, este método multicriterio, es decir, diferentes variables que voy a analizar y en distintos subniveles tienen que estar relacionadas, tiene que haber un vínculo entre estas partes. ¿Cómo se establece este vínculo? Sucede que en esta metodología se aplica o se generan matrices de comparación de pares en las cuales se hacen eh, ciertos cálculos en los que hay que introducir pesos, ¿no? Los pesos de dónde salen, sale de esta escala numérica que va del 1 al 9, es para asignarle pesos a distintos tipos de variables, ¿no? Y luego que se les asigna pesos se hace cálculos matriciales. ¿Para qué? Para encontrar cuál es el peso que le vamos a asignar a una información. Y de acuerdo a ello,
podemos esta información procesarla con los sistemas de información geográfico. Y con ello vamos a poder obtener un resultado, ¿no? Numérico, ¿no? Es decir, yo tengo una información, imaginémonos, si alguien quiere evaluar una inundación, para una inundación de repente dice yo voy a utilizar para la susceptibilidad de repente la pendiente, la geomorfología y la cobertura vegetal, ¿no? Ahora, estas variables, se dan cuenta que no son numéricas, hay que asignarles un peso, un valor, un nivel de importancia. Y para que haya ese vínculo entre sí es que se les asigna los valores numéricos que ven acá, que va del 1 al 9. Y estos valores numéricos tienen una escala verbal, ¿no? Tienen una escala de explicación, una relación de comparación, ¿no? Que me va a permitir asignar valores y de acuerdo a ello encuentro el peso que le voy a asignar a las variables, ¿no? Bien, entonces esa metodología se aplica a la zonificación del riesgo. Lo que pasa es que la zonificación del riesgo, que nos dice el CNPRED, ¿no? Con este gráfico que nos presentó, que la zonificación del riesgo se encuentra ¿qué? En base a la determinación del peligro y el análisis de la vulnerabilidad. Estos dos componentes van a servir para determinar el riesgo, ¿no? Ahora, para poder determinar el peligro, ¿no? Como primer componente, hay que también encontrar un parámetro de evaluación, que en este caso eh, va a ser la manifestación del peligro en el área de impacto, en el área de afectación, es decir, en su área de influencia, cómo yo puedo ver ese peligro, ¿no? Cómo yo lo puedo analizar en el territorio, ¿no? Y su relación con la susceptibilidad. La susceptibilidad va a ser la predisposición. En parámetro de evaluación yo veo el área de influencia netamente, el área que va a ser afectada. Y en susceptibilidad veo aquellas zonas que tienen potencial para que sean afectadas. ¿En base a qué? En base a los factores condicionantes y desencadenantes. ¿Quiénes son los condicionantes? Son todas las características físicas del territorio, ¿no? Y los desencadenantes son quienes me generan los peligros, que pueden ser o sismos o precipitaciones. Luego de ello, pues encuentro el mapa de peligro, que es el objetivo. Tenemos el primer componente, pasamos al segundo componente donde vamos a analizar la vulnerabilidad. Aquí en función al tipo de elemento expuesto, ¿no? Cuando hablo de elemento expuesto va a ser aquel que puede ser afectado, está en el área de influencia del peligro, puede ser una vivienda, puede ser un colegio, puede ser un establecimiento de salud, ¿no? Puede ser hasta una carretera, un canal. En realidad tenemos distintos tipos de elementos expuestos y en función al tipo de elemento, pues nosotros vamos a plantear el análisis de la vulnerabilidad en función a tres factores. En función al factor exposición, al factor fragilidad y al factor resiliencia. Y estos factores, pues, en función a las dimensiones, la dimensión social, física, económica y ambiental. Se hace el análisis de la vulnerabilidad según el tipo de elemento expuesto, bajo los factores y dimensiones que les he indicado, y obtenemos el mapa de vulnerabilidad, ¿no? Cabe mencionar que el mapa de peligro es una zonificación del territorio, mientras que el mapa de vulnerabilidad muestra el resultado dentro de el elemento evaluado, dentro del elemento expuesto, ¿no? La combinación de ambos, la intersección de ambos, pues va a resultar el mapa de peligro. Ese es, en resumen, la aplicación del método multicriterio aplicado al informe de evaluación de riesgo. Si se dan cuenta, aquí estoy aplicando el método multicriterio, estoy analizando diversas variables y a la vez estoy subdividiendo, ¿no? Estoy teniendo subniveles, ¿recuerdan? Método multicriterio y proceso de análisis jerárquico. Ahora, este es el esquema general, ¿no? Ahora, aquí este esquema general habría que adaptarlo al tipo de evaluación que vamos a realizar. Si vamos a hacer por inundación, vamos a hacer por deslizamiento, etcétera, ¿no? Para que quede en mayor detalle, aquí les muestro en qué consiste y cuál es el resultado que se va a obtener de una evaluación de riesgo. En el primer componente, ¿no? Para lo que es el peligro, se va a analizar el parámetro de evaluación, que es el área de influencia del peligro, y la susceptibilidad, ¿no? Como resultado se obtiene un mapa de peligro que podemos ver allí, ¿no? Que es una zonificación del territorio. El segundo componente es el análisis de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a la ocurrencia de un tipo de peligro en función a los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, y su resultado va a ser un mapa de vulnerabilidad donde va a mostrar los resultados dentro del elemento expuesto, ¿no? Finalmente, la combinación de ambos en el número 3 nos va a dar la zonificación del riesgo, ¿no? Una vez conocido nosotros el riesgo, sabiendo cuáles son las zonas que va a afectar, pues nosotros vamos a identificar medidas de
de prevención y reducción de riesgo, medidas de control, ¿no? Que van a permitir minimizar los impactos, ¿no? Les pongo el caso, de repente en una inundación podemos recomendar una defensa ribereña, ¿no? En una erosión fluvial, un espigón, de repente en un deslizamiento, un muro de contención. Y el mapa de zonificación del riesgo nos va a permitir, ¿no? Identificar en qué lugares vamos a implementar esta medida, cuál va a ser su longitud y qué características debería tener, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo el informe de evaluación de riesgos va a ser un instrumento que me va a permitir conocer los riesgos y luego identificar medidas para tratar de minimizar los impactos que estos puedan generarse. Finalmente les quise presentar, el tiempo en realidad es bastante corto, hablar del informe de evaluación de riesgo, prácticamente para hacerlo de forma detallada se tendría que ser en un promedio de 4 o 5 meses, ¿no? Y tendría que desarrollarse toda una mecánica. Acá estamos viendo una compilación o un resumen de lo que es el informe de evaluación. Bien, acá les muestro un caso de un informe de evaluación de riesgo por flujo de detritos. Solamente vamos a ver el componente de peligro para que vean cómo se aplica la metodología. Acá podemos ver que hay una zona urbana, ¿no? Que está expuesta a la ocurrencia de un flujo de detritos. Acá podemos ver una quebrada, ¿no? En la parte central, en este mapa, podemos ver una quebrada que prácticamente atraviesa, ¿no? este poblado, ¿no? Y hay población contigua a este cauce, a esta quebrada, ¿no? También tenemos una quebrada en el norte y otras del sur, son de menores dimensiones, pero sin embargo, entre las tres se generan flujos de detritos, ¿no? ¿Por qué se generan los flujos de detritos? Porque si vemos con un enfoque de cuenca, en la parte alta probablemente hay erosiones. Acá podemos ver en la parte media de la cuenca, hay deforestación, ¿no? Aquí hay pequeñas zonas, podría decirse, deforestadas, ¿no? Que probablemente sea deforestada, generalmente es por la acción humana, por las actividades que nosotros realizamos, de repente para la ampliación de zonas agrícolas, de repente para la generación o por tala de árboles, en realidad son múltiples factores, ¿no? Sumado a ello, pues que tenemos ciertas características del territorio, como el relieve, el tipo de roca, el tipo de suelo que hay en la zona, y la recurrencia de precipitaciones o de lluvias en toda esta cuenca, pues va a conllevar a que todos estos factores que les he mencionado generen materiales sueltos, estos sean desplazados hacia el cauce de las quebradas, y cuando incremente su caudal, pues sean movilizados pendiente abajo a manera de flujos, ¿no? Esto es lo que denominamos flujo de detritos. Son materiales heterogéneos los que desplaza, va a haber desde arenas, bloques de roca, que van a ir mezclados en el agua, ¿no? Como un flujo. Y por ende, pues va a afectar la población que va a estar aledaña a esta quebrada, ¿no? Es el caso que se presentó. Aplicando un poco lo que es la determinación del peligro, ¿no? Como parámetro de evaluación, que es, le mencioné, la manifestación del peligro, como yo lo evidencio en campo, es la altura del flujo. Es decir, tenemos que generar un mapa en el cual se identifique cuáles son las alturas con las que se va a presentar el flujo en la zona tanto urbana como dentro del cauce de la quebrada, ¿no? Obviamente, a mayor altura del flujo, mayor va a ser la intensidad con que afecte un elemento expuesto. Imagínense, y van a haber distintas intensidades. Imagínense que el flujo tiene una altura máxima de 2 metros y una mínima de 20 centímetros. Imagínense la vivienda que se ubica por la zona que el flujo alcanza 2 metros y la que alcanza 20 centímetros. Obviamente la de 2 metros va a ser mayormente afectada, ¿no? Entonces por eso hay intensidades. Si bien yo determino un área de influencia, de repente yo digo, 1 hectárea es la afectada, ok, pero dentro de esa hectárea van a haber intensidades, van a haber zonas que van a ser en mayor dimensión afectadas como en mínima dimensión, ¿no? Entonces, generar ese mapa yo de la altura de los flujos me va a permitir identificar dentro de esa área de influencia las intensidades con que va a afectar este flujo, ¿no? Hasta ahí tenemos el área de impacto, el área de influencia, ¿no? Luego tenemos la susceptibilidad, que recuerdan, les mencioné, va a ser todas aquellas zonas que tienen predisposición a la ocurrencia del flujo. Probablemente para el escenario que estamos evaluando, cuando digo escenario para esa cantidad de lluvia, no se ha afectado algunas zonas aledañas, ¿no? Que tienen potencial,
a que sean afectadas más adelante, pero con la susceptibilidad vamos a poderlo reconocer. Y en susceptibilidad, pues para poderlo determinar, tenemos la relación entre factores condicionantes y desencadenantes. Entre condicionantes van a ser todas las características físicas, les mencioné. En este caso se ha considerado lo que es geomorfología, que es el relieve del territorio, la geología, que es la naturaleza de los materiales, puede ser roca o suelo, y la pendiente, que es la inclinación del terreno, ¿no? Obviamente, a menor pendiente, probablemente la afectación sea mayor que la zona de más alta pendiente, ¿no? Y finalmente tenemos el factor desencadenante. ¿Cuál era el factor desencadenante? ¿Quién me origina la ocurrencia de ese fenómeno? ¿Quién va a ser en este caso? Van a ser las precipitaciones, ¿no? Digamos, esta es la información que se ha usado para determinar el peligro, ¿ok? Acá tenemos el mapa del parámetro de evaluación, lo que les mencionaba, la altura del flujo. Si bien el flujo tiene eh, como ámbito de influencia toda esta zona que pueden ver ahí entre verde, roja, amarillo, naranja, ¿no? Dentro de toda esa zona, esa sería mi área de influencia, mi área de impacto, pero dentro de esa área de influencia hay intensidades, como les mencioné antes, ¿no? Van a haber zonas de mayor peligro como zonas de menor, ¿no? ¿Y cómo lo voy a diferenciar? Con las manifestaciones. Pues en este caso se utilizó la altura del flujo, ¿no? Altura del flujo en la zona afectada, ¿no? En este caso hubieron alturas mayores a 2,5 metros y alturas menores a medio metro, ¿no? En campo se hizo esa zonificación y en función a eso, pues se va a reconocer las intensidades con que va a afectar el evento, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos el parámetro de evaluación como una capa, como un mapa, como una cobertura. Acá tenemos los factores condicionantes, lo que es en este caso tenemos geomorfología en la parte izquierda, en la parte central geología y en la parte del lado derecho las pendientes. Son factores condicionantes, ¿por qué? Porque son características físicas del territorio. Y ojo, para esta metodología toda información que yo considere tiene que ser una capa, tiene que ser algo que yo haya cartografiado, ¿no? Finalmente tenemos el desencadenante, que en este caso va a ser la precipitación, ¿no? Se hace un análisis de las precipitaciones en la zona en función a las estaciones meteorológicas más cercanas, ¿no? Que hayan en la zona, y se va a determinar, bueno, en este caso se utilizó el umbral de precipitación, ¿no? Que era un umbral extremadamente lluvioso para el escenario que hemos evaluado, ¿no? Eso va a depender obviamente de la zona donde nos ubiquemos. Bueno, y una vez obtenida pues toda esta información que les he mencionado antes, pues se va a aplicar la metodología. ¿Recuerdan lo que les dije? A esa información que está allí le vamos a asignar valores numéricos. ¿A través de qué? A través de la matriz de comparación de pares, en donde hacemos cálculos matriciales, hallamos sus valores de importancia, hacemos los cálculos matemáticos con los sistemas de información geográfico, que son cálculos tipológicos, obtenemos primero los niveles y los rangos del peligro, ¿no? Y cuando procesamos en el SIC, en función al valor numérico, vamos a ver cuál es un peligro muy alto, alto, medio o bajo, ¿no? En este caso se está presentando el cuadro de estratificación del peligro, donde se hace la descripción, ¿no? De cuál es la información que predomina para que me define el nivel muy alto, alto, medio o bajo, ¿no? Ahora, esta clasificación, esta descripción sale de las matrices, ¿no? Vuelvo a repetir, toda la información que les he mencionado antes, se les asigna un peso y tienen un orden, ¿no? Un orden de prioridades del muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? Y en función a ello, pues se hace la descripción de esta tabla con sus respectivos rangos que ha resultado en la matriz, ¿no? Y finalmente, pues con los SIC, una vez cruzadas todas las capas, hechas todas las operaciones tipológicas, se obtiene el mapa de peligro, ¿no? Que en este caso podemos ver en el lado derecho, ¿no? Miren, el nivel muy alto prácticamente está en la zona de la quebrada y por ahí en algunas terrazas bajas como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí hay una zona roja que se está yendo hacia la zona urbana. Entonces ahí ya podemos ver pues que van a haber elementos que van a ser afectados, van a haber viviendas que van a ser afectadas, ¿no? Acá tenemos el nivel alto, ¿no? Olvidé mencionarles, aquí este nivel alto se debe a que posiblemente tiene todas las características para que en esta zona sea afectada, ¿no? Probablemente, o estamos viendo que la zona urbana en sí se encuentra sobre un nivel alto, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que identificar qué medidas de reducción vamos a implementar. De repente vamos a encauzar la quebrada, de repente aguas arriba vamos a reforestar las laderas,
de repente vamos a poner estructuras de disipación de energía del flujo, ¿no? Estructuras escalonadas dentro del cauce. Podríamos poner muros de repente en la parte alta de contención o presas cerradas, como las presas Sabo, ¿no? Que son para retener el material sólido, los bloques de roca, o las arenas que puedan traer el flujo, y permitir que solamente pase el flujo de agua, ¿no? Al pasar el flujo de agua, pues ya no va a ser tan complicado que el agua fluya a través de la quebrada, ¿no? En realidad la colmatación de todos esos bloques de rocas y sedimentos que trae el flujo es lo que va a generar en sí que se generen las afectaciones desde la zona urbana, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Los cuadros de niveles de peligro según los rangos que se han calculado, según los cálculos matriciales. Bueno, he tratado de, en resumen, exponerles el caso que les he indicado, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y cualquier pregunta o consulta, yo estoy atento a sus inquietudes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Robert, por la contribución a estos importantes temas. Bueno, a continuación tenemos una ronda de preguntas que ya han efectuado nuestros participantes. Una de ellas es, en el análisis de vulnerabilidad en la exposición, ¿se realiza la dimensión social, económica y ambiental? Bien, sí. Claro, efectivamente, como está establecido actualmente en el CENEPREC, sí, efectivamente, por cada uno de los factores de cada dimensión se van a analizar variables, es decir, va a haber cierta información que nosotros vamos a considerar y vamos, en realidad en el análisis de vulnerabilidad hay que hacer toda una encuesta, ¿no? En función al tipo de elemento expuesto, hay que reconocer ciertas, recopilar cierta información, ¿no? Y como usted lo ha mencionado, obviamente, en función al factor y en función a la dimensión, hay que plantear una variable para que pueda tener un resultado, el cual podamos introducir en nuestro análisis de vulnerabilidad en general. Muchas gracias, profesor. Una siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia práctica entre susceptibilidad versus vulnerabilidad? Ya, lo que pasa es que susceptibilidad, si vemos todo el proceso metodológico, ¿no? Para peligro, recuerden, peligro se determina en función al parámetro de evaluación, que es el área de afectación, es el área de impacto, cómo se manifiesta el peligro, y la susceptibilidad. ¿Qué es susceptibilidad? Bueno, susceptibilidad es un término que ha sido introducido por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Es la predisposición que tiene, ojo, el terreno a que sea afectado por la ocurrencia del peligro. Es decir, va a haber va a haber una probabilidad a que sea afectado el territorio, ¿no? Entonces, esa predisposición es analizada en la susceptibilidad. Quizás la duda viene un poquito en la definición de vulnerabilidad, porque vulnerabilidad se dice que es la susceptibilidad que tiene el elemento expuesto que sea afectado. Pero ojo, son distintos. Yo en peligro veo susceptibilidad del territorio y en vulnerabilidad veo la predisposición que tiene el elemento a que sea afectado. En vulnerabilidad yo voy a analizar pues obviamente variables propias del tipo de elemento expuesto. Si hablo de una vivienda, de repente el estado de conservación, el tipo de material predominante que hay en sus paredes, de repente el número de pisos, el número de personas, las edades de las personas, ¿no? Eso veo en vulnerabilidad. Mientras que en susceptibilidad para el peligro yo veo eh, características físicas del territorio, de repente geología, geomorfología, cobertura, pendiente, más quién desencadena el evento, que puede ser una lluvia o un sismo, o la combinación de ambos, ¿no? Esa es la diferencia. Excelente, muchas gracias, profesor. Una siguiente interrogante. Para el análisis de riesgo para un proyecto de agua y alcantarillado, ¿se evalúan estos mismos factores tanto para el cálculo del peligro como de la vulnerabilidad o hay variaciones con los factores expuestos? Ya, a ver, la pregunta bueno, me imagino que cuando refiere a estos factores se refiere al saneamiento, ¿no? Como le mencioné antes, la evaluación de riesgo se hace, bueno, se puede hacer para todo tipo de infraestructura. En realidad, eso más se direcciona en el análisis de la vulnerabilidad. Ahí se ve qué tipo de elemento expuesto es. Sí, efectivamente, si estamos hablando de saneamiento, se tiene que orientar todas las variables netamente al saneamiento. Ya yo no voy a hablar ni de personas,
ni de vivienda, sino de repente tengo que hablar, de repente estado de conservación ya no de una pared, sino más bien de la infraestructura de saneamiento, de repente la extensión, de repente el servicio que da, etcétera, ¿no? Digo, todo tipo, en realidad en el peligro no varía, el peligro siempre va a ser el mismo análisis, porque es algo territorial. En la vulnerabilidad sí hay que plantear en función al tipo de elementos puestos, ¿no? Cada tipo de elemento expuesto tiene unas características diferentes a otras, ¿no? Les pongo el caso entre una carretera y una vivienda. Yo en una vivienda, yo digo como variable de repente tipo de material en las paredes, ¿no? Sin embargo, en una carretera no va a aplicar, porque en una carretera no hay paredes, ¿no? Y ahí viene el criterio, pues, ¿no? Que nosotros vamos a tener que desarrollar para plantear las variables, ¿no? No vamos a implementar las variables para todos los elementos expuestos. Hay que analizarlo de forma independiente. Muchas gracias, profesor. Tenemos una siguiente pregunta. Los valores que se le da a cada parámetro es subjetivo. Según el cuadro de valores de metodología SATI, un estudio mediante la subjetividad sería correcto para la realización de una tesis o solo es adecuado para especialistas en dicha área. A ver, miren, la metodología, bueno, como todas las metodologías, desde la más simple hasta la más compleja, todas va a depender del criterio que nosotros desarrollemos del análisis, porque al final la misma metodología, la matrices y el SIC son herramientas, ¿no? Todo va a depender del evaluador. ¿Para qué? Para desarrollar el criterio y análisis, cómo plantea su evaluación, ¿no? Para esta metodología o para otra, o para un modelo, para una simulación, siempre prima el análisis y el criterio que nosotros vamos a plantear. Los demás van a ser herramientas que nos van a ayudar a ordenar la información, pero si así yo tenga el programa más completo y de última generación, y si yo no entiendo el modelo conceptual de cómo aplicarlo, pues voy a tener un resultado erróneo, ¿no? Entonces, yo creo eso, va a depender mucho del análisis con que cada uno de ustedes plantee una evaluación, ¿no? Ahora, si se puede aplicar en un proyecto de investigación, sí, efectivamente, ¿no? Vuelvo a repetir, es una herramienta. Al final lo que va a predominar es cómo usted haga su planteamiento para aplicar la metodología. Eso va a ser lo principal, ¿no? Que tengamos bien clara la estructura y lo otro serían herramientas que nos van a ayudar a ordenar y a procesar la información. Correcto, profesor. Bueno, tenemos dos preguntas adicionales que vamos a incluir en este webinar. Esos valores que se dan del 0 al 9, muchas veces es subjetivo del que evalúa. ¿Cómo sería para que se garantice una mayor exactitud? Ya, claro, efectivamente, los valores numéricos son cualitativos o subjetivos, ¿no? Vuelvo a repetir, va a depender del criterio. Tiene que haber una cierta coherencia, incluso dentro de los principios de la metodología, se dice que tiene que haber una consistencia lógica, ¿no? Yo no puedo contradecirme cuando yo le doy pesos a variables, ¿no? Hay ciertas consideraciones también cuando hacemos las matrices para saber si está bien o no hecha el cálculo matricial, si está bien hecho la aplicación de la comparación de pares, ¿no? Y efectivamente, la forma más correcta de darse cuenta que está bien o no el procedimiento que estamos aplicando es calibrando el resultado que vamos a encontrar, ¿no? En todos los modelos, vuelvo a repetir, siempre hay un margen de error, ¿no? ¿Y cómo lo corroboramos? Cuando hacemos la calibración en campo. Hay que ver que el resultado guarde coherencia con la realidad, ¿no? A veces, como les digo, alguien dice, me salió esto de un modelo, el último que estoy usando, y este es el resultado, ¿no? O sea, todos los modelos hay que calibrarlos, hay que ver que con la realidad pues tengan coherencia, ¿no? Y eso donde se hace en campo en realidad, ¿no? Eso es lo que se debería hacer en todos los tipos de evaluaciones, no solamente en la metodología que estamos viendo que se aplica en el informe de evaluación de riesgo. Muchas gracias, profesor. Tenemos una última interrogante. Según las normas peruanas, la evaluación de riesgo se articula a las inversiones públicas peruanas. De ser así, ¿en qué fase de la inversión pública se aplica de evaluación de riesgo? Bueno, en realidad,
ahí hay algunos puntos que se deben mejorar, ¿no? Depende de los sectores. Por ejemplo, he visto que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud ya lo tienen establecido, ¿no? Que cuando se hace un proyecto o un expediente, el informe de evaluación tiene que ir como un componente, como un insumo, como un requisito, ¿no? Ya incluido dentro del expediente, ¿no? Tanto así que el Ministerio de Educación, ¿no? El PRONIEC, en conjunto con el CENEPRED, crearon una directiva en el cual ya establecieron ciertos procedimientos que se deben cumplir en los informes de evaluación que están desarrollándose para los proyectos educativos, ¿no? Para las instituciones educativas, ¿no? Sea un proyecto de creación, mejoramiento o ampliación, ¿no? Pero sí, hay algunos sectores pues que aún no lo han fijado en realidad como lo ha hecho PRONIEM, ya con una guía, con un requisito ya más específico, ¿no? Pero sí, se está aplicando actualmente como los casos que les he mencionado para lo que son expedientes, ¿no? Sea para mejoramiento, creación o ampliación. Excelente. Muchas gracias, estimado profesor. Eh, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán vistos en nuestro curso. Y continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del curso de formación en evaluación de riesgo de desastres originados por fenómenos naturales. Para mayor información del curso, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Respecto a la información del curso, estamos otorgando la certificación al término del programa, donde la certificación se les entregará como el curso de formación y evaluación de riesgo de desastres originados por fenómenos naturales a quienes cumplan satisfactoriamente con las exigencias académicas. La modalidad son clases a distancia en tiempo real, con una duración de 160 horas lectivas. Respecto al plan de estudios, contamos con 12 módulos. El primer módulo es el marco normativo del SINAGED. Módulo 2, la evaluación de riesgos en los componentes y procesos de la GRD. Módulo 3, marco conceptual de la evaluación de riesgos. Módulo 4, fenomenología del territorio peruano. Módulo 5, identificación y caracterización del peligro. Módulo 6, análisis de la vulnerabilidad. Módulo 7, niveles de riesgo. Módulo 8, control de riesgo. El módulo 9, sistemas de información geográfica. Módulo 10, informe de la evaluación de riesgos. Módulo 11, ética. Y módulo 12, taller de experiencias formativas. Siguiente, por favor. Bueno, asimismo estamos contando con una plana docente de alto nivel. Es el profesor Nilsandro Alata Olivares, que ha elaborado en INACAL, DICER y Gobierno Regional de Arequipa. Doctor en Ciencias con mención en Ingeniería de Proyectos de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Así como Ana María Jaimes Espinosa, gerente general de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Mariana Leona Rosa, exsecretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública de la PUC. También contamos con la participación de nuestro docente Willy Caballero Jaro, ha elaborado en CGS del Perú y CENEPRED, maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, ingeniero geógrafo. Javier Pinillos Chunga, docente y expositor, maestría en Derecho Civil y Comercial, especializaciones en Gobernabilidad, Gerencia Pública, Gestión de Organizaciones Públicas y Seguridad Multidimensional y de profesión abogado. Luis Alberto Vilches Cáceda ha laborado en el Instituto Metropolitano de Planificación, Presidencia del Consejo de Ministros, IMADES, CENAMI, INDECI, INEI y especialista en gestión de riesgos de desastres. Bueno, no se puede publicar en la pantalla. Mientras tanto, explicarles que para cualquier tema de consulta también contamos con nuestras asesoras donde que, bueno, con ellas podríamos con 3 tipos de descuento. Con el 10% es el descuento corporativo, esto de acuerdo a si tienen algún convenio con la Universidad Continental para que puedan acceder a este 10%. También el 15% de descuento a exalumnos y colaboradores. Y bueno, en respecto al pronto pago también, cuando es un pago anticipado. Y también contamos con el 25%, que es una modalidad al contado que aplica para pagar el programa en una sola cuota.
a la vez informarles también que pueden, valga la redundancia, informar los contactos de nuestras asesoras, que también vamos a compartirles en el chat. Vamos informando que contamos con 2 asesoras a cargo del programa. Bueno, en pantalla, en unos minutos van a mostrarles los números de teléfono y también los correos electrónicos. Para mayor información, como ya les había mencionado, estamos compartiendo el chat a través de nuestras redes y estamos compartiendo el enlace en la encuesta de la cual estará disponible sobre el día de hoy. Recordarles que la constancia estará con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Estimado profesor, agradecería sus últimas palabras, por favor, de ser posible. Sí, gracias Orlando. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por su interés, ¿no? Vuelvo a repetir, es un tema bastante importante, ya lo hemos visto, nuestro territorio está expuesto a diferentes tipos de riesgos, ¿no? Lo importante es poderlos identificar, ¿no? Poderlos caracterizar, ¿no? Y en función a ello, pues vamos a contribuir a una mejor gestión del territorio, ¿no? Y estos instrumentos, como el informe de evaluación, pues es un procedimiento técnico muy valioso para, sobre todo, la gestión del territorio, ¿no? Para incluir en los planes de ordenamiento territorial y participamos todos, ¿no? Desde el gobierno, el Estado, y el Estado somos hasta la población. Bien, gracias por su interés y será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, estimado profesor. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas tardes.